Hoy no vemos un tema, vamos a por una habilidad que decide preguntas en prisiones, la eterna confusión entre la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario. El examinador adora mezclarlas, te cuenta algo que sí existe, pero te lo atribuye a la norma equivocada. Si dudas entre esto lo dice la ley o el reglamento, esta pregunta la fallas. Así que hoy te voy a dar una regla mental para no volver a caer y un repaso de las parejas trampa que más se repiten. Vamos allá. Empecemos por la regla de oro, la que te salva la mayoría de estas preguntas. La Ley Orgánica General Penitenciaria, la L o GEPE, es la ley, pone los cimientos, los principios y los derechos básicos. El reglamento penitenciario es el desarrollo, baja al detalle, a los plazos, los porcentajes, los órganos y los procedimientos concretos. Así que cuando dudes, pregúntate, ¿lo que me plantean es un principio o un derecho fundamental del interno? Entonces mira a la L o GP. ¿Es un detalle concreto, un plazo, un órgano, un procedimiento? Casi siempre es el reglamento. Principios, ley, detalle, reglamento. Primera pareja trampa y de las que caen tal cual, las dos normas. La L o GEP es la Ley Orgánica 1 del 1979 de 26 de septiembre. Fue la primera ley aprobada tras la Constitución y tiene 80 artículos. El reglamento es el Real Decreto 190 del 1996 de 9 de febrero. La desarrolla y tiene 325 artículos. Grábate los dos números porque los preguntan cruzados. 80 la ley, 325 el reglamento. Y el porqué es lógico. Una ley de principios cabe en 80 artículos. El detalle de cómo se ejecuta todo necesita 325. ¿Dónde está la finalidad de las instituciones penitenciarias? Esa de la reeducación y la reinserción social. En la L o GEP, artículo primero, en línea con el artículo 25.2 de la Constitución. Los principios y los derechos básicos del interno son terreno de la ley. La L o GP, en su artículo 3, dice que la actividad penitenciaria se ejerce respetando la personalidad del recluido y sus derechos. El reglamento no contradice nada de eso. Lo que hace es desarrollar el catálogo detallado de derechos y deberes en sus artículos 4 y 5. Finalidad y principios. Ley. El catálogo desarrollado. Reglamento. Vamos con el régimen de vida, que es una trampa fina. Cuando te pregunten cuáles son los tres regímenes penitenciarios, ordinario, abierto y cerrado, la clasificación de esos tres regímenes básicos como tal está en el reglamento, en su artículo 74. La ley regula el régimen en su título segundo y sienta las bases, pero la enumeración ordenada de ordinario, abierto y cerrado como los tres regímenes de vida es del reglamento. Y todo el detalle de cada uno, horarios, actividades, quién los aprueba, también es reglamento. Los tres regímenes, artículo 74 del reglamento. Y aquí una trampa doble de la clasificación en grados. El sistema de individualización científica, ese que separa el tratamiento en grados, lo crea la ley, la L o GP, artículo 72. Eso es de la ley, pero el mecanismo detallado de la clasificación, las variables que se valoran en el artículo 102 y el procedimiento de clasificación en el 103 es desarrollo del reglamento. Ojo con un matiz que cae, porque aquí muchos vídeos se equivocan. La revisión del grado, como máximo cada 6 meses, no es exclusiva del reglamento. La enuncia ya la L o GP en su artículo 65 y el reglamento la desarrolla en el 105. Así que quédate con esto. El sistema de grados y la revisión periódica son de la ley, las variables y el procedimiento concreto de clasificación del reglamento. Esta es una de las preguntas trampa más rentables, así que grábatela. El principio de flexibilidad, ese modelo de ejecución que permite combinar aspectos de varios grados para hacer un traje a medida del interno, está solo en el reglamento, en el artículo 100.2, solo reglamento. No lo busques en la ley porque no está. Y un detalle que también preguntan. Ese modelo flexible lo propone el equipo técnico a la Junta de Tratamiento. Si en el examen te atribuyen la flexibilidad del 100,2 a la L o GP, es falso, es puro reglamento. Seguimos con el régimen cerrado, el de los internos más conflictivos. La ley menciona el régimen cerrado, pero las dos modalidades de vida concretas las regula el reglamento. Por un lado, los centros o módulos de régimen cerrado y por otro, los departamentos especiales, más restrictivos para los protagonistas de incidentes muy graves.
Esa distinción entre módulos cerrados y departamentos especiales, con sus horas de patio y sus condiciones, es detalle de reglamento, artículos 90 a 95. La existencia del régimen cerrado la asume la ley, sus modalidades y su detalle, reglamento. El tratamiento penitenciario es un buen ejemplo de cómo se reparten las dos normas. El concepto, los principios y la definición del tratamiento están en la LOGP, en su título tercero, artículos 59 a 72. ¿Qué es el tratamiento? Y que se basa en el estudio individualizado del interno. La propia ley, además, fomenta que el interno participe y colabore en su tratamiento, en el artículo 61. Ahora bien, un detalle muy preguntado, que el interno puede rechazar el tratamiento sin que ello tenga consecuencias disciplinarias ni suponga una regresión de grado, lo garantiza de forma expresa el reglamento, en el artículo 112.3. Y también es reglamento cómo se organiza en la práctica, los programas, los grupos de comunidad terapéutica, quién los aprueba, concepto, principios y fomento de la participación, ley, la garantía del rechazo sin consecuencias y la organización, reglamento. Los permisos de salida, que caen muchísimo. La ley prevé los permisos ordinarios y extraordinarios en su artículo 47 y, ojo con esto, que es trampa, ya fija ella misma los requisitos básicos del permiso ordinario: haber extinguido la cuarta parte de la condena, no observar mala conducta y los topes de días al año. Eso ya está en la ley. Lo que hace el reglamento en sus artículos 154 y siguientes es desarrollar el procedimiento, los informes y la tramitación. Y ojo con un dato que preguntan con mala idea: la Junta de Tratamiento no concede el permiso ordinario, solo lo propone. La concesión corresponde al centro directivo o al juez de vigilancia penitenciaria, según el grado del interno y la duración del permiso. Los permisos y sus requisitos básicos, ley. El procedimiento y la competencia, reglamento. Las comunicaciones y visitas, otra mina de trampas de detalle. El derecho a comunicar con familiares, abogados y allegados lo garantiza la LOGP en su artículo 51. Pero todos los números concretos son del reglamento, como mínimo 2 comunicaciones orales por semana, de 20 minutos cada una, y una comunicación íntima al mes como mínimo, con una duración de entre 1 y 3 horas. Esos números, 2 por semana, 20 minutos, una íntima al mes, son puro reglamento. El derecho a comunicar, ley, el cuánto y el cómo, reglamento. Los medios coercitivos, muy preguntados. Aquí las dos normas se reparten el trabajo con precisión. La LOGP, artículo 45, dice dos cosas clave: que su uso lo autoriza con carácter general el director del centro y que solo se usan para evitar actos de evasión o de violencia, para impedir daños del interno a sí mismo, a otras personas o a las cosas, y para vencer la resistencia activa o pasiva a las órdenes del personal. Eso es ley. Pero, ¿cuáles son en concreto los medios que se pueden usar y con qué principios? El catálogo concreto lo fija el reglamento en su artículo 72 bajo el principio de necesidad y proporcionalidad. La autorización del director y los supuestos, ley; el catálogo de medios, reglamento. Y llegamos a la trampa reina, la que más falla a la gente, así que para el vídeo. En el régimen disciplinario de los internos, la ley y el reglamento se reparten de una forma muy concreta. Las sanciones están en la ley. La LOGP, artículo 42, enumera las sanciones que se pueden imponer, como el aislamiento en celda. En cambio, las faltas, las conductas concretas muy graves, graves y leves, están en el reglamento. Y aquí un matiz de nota alta que encanta a los tribunales. No están en el reglamento de 1996, sino en los artículos 108, 109 y 110 del antiguo reglamento de 1981, que siguen vivos precisamente porque el reglamento de 1996 no los derogó. La propia LOGP lo anticipa. Los internos no serán corregidos sino en los casos establecidos en el reglamento y con las sanciones previstas en esta ley. Quédate con la regla: sanciones en la ley, faltas en el reglamento, y la potestad disciplinaria la ejerce la comisión disciplinaria, órgano del reglamento de 1996. Terminamos con los órganos donde hay una separación limpia. El juez de vigilancia penitenciaria lo crea la ley,
La LOGP, en su título quinto, artículos 76 a 78, es la que lo inventa y le da sus funciones, como aprobar las sanciones de aislamiento en celda de más de 14 días o resolver los recursos de los internos. Eso es de la ley. En cambio, los órganos colegiados del centro, el Consejo de Dirección, la Junta de Tratamiento, la Comisión Disciplinaria y la Junta Económico-Administrativa son criatura del reglamento, que los regula y les reparte competencias. El juez de vigilancia, ley. Los órganos del centro, reglamento. Repaso relámpago de las parejas trampa que caen seguro. 1. 80 artículos la ley, 325 el reglamento. 2. La finalidad de reeducación y reinserción. Ley, artículo primero. 3. Los tres regímenes, ordinario, abierto y cerrado. Reglamento, artículo 74. 4. El sistema de grados lo crea la ley. Las variables y el procedimiento de clasificación son del reglamento. 5. La flexibilidad del 100.2, solo reglamento. 6. En disciplina, las sanciones en la ley y las faltas en el reglamento. Y 7. El juez de vigilancia lo crea la ley. El Consejo de Dirección y la Junta de Tratamiento son del reglamento. Y si te quedas con una sola idea, que sea la regla de oro, la ley pone los principios y los cimientos, el reglamento baja al detalle, a los plazos, los porcentajes y los órganos. Ante la duda, principio o derecho básico, mira a la LOGP. Plazo, órgano o procedimiento concreto, mira al reglamento. Con eso desactivas la mayoría de estas trampas. Ahora ve a serfuncionario.com y hazte el test de la LOGP y del reglamento para fijar cada atribución. Nos vemos en la próxima.